La mayoría de ellos son naturales y pueden ser producidos por causas muy diversas. Tanto los volcanes como los terremotos llevan ruido asociado. A nivel meteorológico no puede tener ninguna relación. Podría ser algún sonido propio del interior de la Tierra también, ¿por qué no? ¿Qué puede estar generando esto? Lo desconozco, no lo sé. Lo llaman The Hum, el zumbido, y su misterio está recorriendo el mundo en las últimas semanas. Vecinos de Kiev lo grabaron hace poco, y no fueron los primeros ni han sido los últimos. Para algunos se trata de una señal, para otros, la evidencia de experimentos secretos que por algún motivo se están sucediendo en todo el mundo. A día de hoy, los expertos no saben qué es o quién provoca el zumbido. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Pues eso, el último gran enigma que recorre el mundo es The Hum, el zumbido. Y como han comprobado diferentes expertos en no menos distintas materias, se encuentran sin una explicación, solo con hipótesis. La inmensa mayoría, y les hemos interrogado una y otra vez, no saben qué ocurre. Es un sonido diferente, un sonido desasosegante. Y a través de la red, porque hoy en día con internet todo el mundo es una central informativa, van llegando vídeos y más vídeos. En ocasiones, desde diferentes puntos, el mismo fenómeno captado. ¿Y a ustedes qué les inspira todo esto? Es curioso, pero si acudimos a la misma red, comprobamos que surgen términos muy remotos, antiquísimos. Por ejemplo, trompeta del apocalipsis. Para otros seguros hay una explicación fidedigna, pero ¿por qué está sonando en diferentes partes del mundo The Hum, el zumbido? Vamos a intentar explicarlo, vamos a intentar llegar a la verdad, si es posible. Santiago Camacho trae, eso sí, un elemento de última hora, inesperado, y que creo que les va a sorprender. Tiene que ver con Parravicini, ese profeta, psicógrafo, pintor que se adelantaba a lo que estaba por venir, argentino, que dejó muchas cosas que luego se cumplieron. Esta quizá tenga que ver con el misterio del zumbido. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, ante mí tengo una de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Esta es de 1972. Muestra primero la imagen, sí. Simplemente. Año 72, ¿verdad? Ajá. Y vemos una especie de planeta y como... Sostenido por dos figuras, y hay algo, una especie de tierra que se resquebraja, que se rompe, y lo que parecen llamaradas tal vez a su alrededor. La imagen no es muy tranquilizadora, pero tampoco es muy concreta. Lo que sí es muy concreto es el texto que la acompaña. Un texto que lleva título, que se llama Ruidos, con una gran exclamación. Y dice: ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en su cobertura, ruidos en los hombres, porque es la hora 10 en el castigo. Así que parece que asocia este tipo de sonidos con alguna catástrofe. Esperemos que esta vez pues se equivoque. De todas formas, evidentemente el público puede pensar, bueno, es una de tantas, de las miles de profecías pintadas por Parravicini que ahora se pueden coger con pinzas, pero claro, también hay una gran parte de la sociedad que une este fenómeno de los sonidos, dentro de la pura conspiración, con ese tiempo de cambio, cerca del 2012. Todo es una ficción, se han inventado todo, el sonido tiene una procedencia natural, porque luego siempre hay bromistas, personas que imagino que se suman al carro, pero vamos a ir a los vídeos, a los acontecimientos que han sido noticia, que se reflejaron en la prensa, que tienen grabaciones. A ver ustedes qué escuchan, y si pueden ayúdennos. Nunca mejor dicho, ¿a qué les suena todo esto? Primer punto de recorrido en el mapa, Santi. Pues nos vamos a Canadá, a la región de Victoria. De esto no hace tanto, es el 22 de junio de 2010. Ahí lo tenemos, Santi. Y escuchamos una especie de pitido. Efectivamente, es lo que distingue a esta filmación de las otras que vamos a escuchar a continuación. En este caso, el sonido es de una alta frecuencia, es un chirrido casi eléctrico de una intensidad, según la testigo que grabó estas imágenes, muy molesta,
y que se repitió a lo largo de un par de horas varias veces en secuencias que duraban entre 5 y 10 minutos. Era absolutamente imposible detectar la ubicación, no se sabía si procedía de la tierra, si procedía del cielo, pero sí que esta testigo de Canadá sí que vive, como vemos, en un ambiente de campo, en un ambiente rural, y ella había oído hablar del fenómeno de los chemtrails, de esas estelas que algunos dicen que son hechas a propósito y otros dicen que son las simples estelas de condensación de los aviones, que en su lugar de residencia nunca se había dado, nunca había visto esas estelas. Y coincidiendo con eso aparece el sonido. No solo eso, sino que además no lo pudo filmar, pero afirma que en el cielo aparecían pequeños destellos como chispazos que acompañaban a veces a estos sonidos. No muy continuos, pero sí esporádicamente uno o dos que también le llamaron la atención y le hicieron ver que esto era anómalo, coger su videocámara y filmar este asunto. Y sobre todo, y aquí está la clave del comportamiento de los testigos muy diferentes. Nunca habían escuchado nada parecido y de repente se encuentran con algo que, por cierto, es muy molesto. Llega a generar ciertas enfermedades. Bueno, ahora lo vamos a contar. Carmen, seguimos, buenas noches. Buenas noches. Seguimos en Canadá. Seguimos en Canadá, en dos zonas muy concretas de Ontario, en Windsor y en el condado de Essex, que es donde se graban. Ahí tenemos en Windsor, creo que esto donde se graba este sonido, sí. Va a ir creciendo, es una especie de banda sonora constante. ¿Qué ocurre con esto? Es un sonido de baja frecuencia. Los testigos decían que era como si un camión estuviera al ralentí, como si el motor estuviera haciendo ese ruido. No sabían de qué podía ser. Ocurrían intervalos de unos 30 minutos. En principio creyeron que se podía tratar de las voladuras que se estaban produciendo en una mina de sal cercana. Pero fíjate, las investigaciones llegan hasta tal punto que el Ministerio de Medio Ambiente va hasta la zona para investigar qué puede ser ese ruido, de dónde proviene, y todavía no han llegado a ninguna conclusión. En este caso, Iker, además cuentan con otra cosa, que hay 9 denuncias de personas y además hay 150 quejas de otras personas, porque no todo el mundo lo oye. Es una cosa curiosa, hay personas sordas que pueden escucharlo y otras personas que tienen el oído completamente normal y en cambio no escuchan ese zumbido. O sea, lo que se está barajando, que ha generado la conspiración, primero, sonidos que nadie ha escuchado antes, que no hay ningún objeto que los emita, que de dónde vienen, o hay túneles con cosas que no se conocen, o qué pasa, y sobre todo que parece que están jugando con las frecuencias audibles, ¿no? Sí, porque por eso se habla de experimentos. Se nota además hasta en los muebles, en los cristales. Sonia Skilling es una de las testigos que afirma que parecía que en su casa, literalmente debajo del suelo, estuvieran haciendo una tuneladora, algo, como si hubiera un metro debajo o algo que pasara, porque temblaban todos los muebles. Pero no hay nada. Pero no había absolutamente nada, claro. Vamos a ella incluso comparativas interesantes con nuestro ingeniero de sonido, Manuel Rodríguez. Ya tenemos ya puesto todo el set con ondas, vibraciones, algo muy gráfico para intentar descubrir qué es The Hum, el zumbido, que tiene muy diferentes posibilidades sonoras, como verán, y que puede ser que el mundo con internet haya entrado en una especie de pánico, de conspiranoia, que estén escuchando cosas naturales y la gente está pidiendo explicaciones. Pero de verdad que de momento los casos, la mayoría no se han resuelto y algunos son muy fuertes. Llegan a escucharlo barriadas enteras durante unos segundos, nadie sabe por qué. Para algunos gritos de la tierra, para otros experimentos. Santi, seguimos y nos vamos a Bielorrusia. Nos vamos a Bielorrusia y esto ya es mucho más reciente. Estamos en el 23 de agosto de este mismo 2011. Personas tan inquietas por algo que no han escuchado nunca, que graban, pero no viene el sitio, no tiene un vector de donde surge el sonido. No. Lo ven como en el cielo. Lo ven como en el cielo. Perciben. Me hizo gracia ver los testimonios de Bielorrusia, porque había dos muy gráficos. Uno tal vez un poquito más literario, porque decían que era como la respiración de un dragón, como si una criatura inmensa hubiera en los cielos. Los más pragmáticos sí dan una descripción bastante más gráfica y que va a entender todo el mundo. Decían, es como un avión
que está pasando y nunca termina de pasar, que carece de ese efecto Doppler de que primero lo oyes a una frecuencia y según lo tienes encima va cambiando y luego se va alejando el sonido, sino que está siempre encima el mismo avión. ¿Y dura mucho tiempo la grabación? En el caso de Bielorrusia se extendió durante horas este fenómeno y además, como en el caso que acaba de contar Carmen, también estaba acompañado de pequeñas vibraciones. Decían que en la superficie de las mesas, por ejemplo, se notaba muy bien que cuando tocabas, sobre todo cuando deslizabas el dedo por encima de la superficie, había como una sensación vibratoria que no se podía percibir de otra manera. Vamos ahora, Santi, enseguida enumerando lo que se está diciendo, sobre todo los amigos de la conspiración. ¿Por qué esto es un misterio? ¿Esto no se conocía antes? ¿O sí? Parece que hay estudios desde los años 70 de extraños sonidos como interfiriendo en la frecuencia cotidiana de una población. Ahora lo comentaremos, Santi, pero antes, y antes de ver el siguiente vídeo, porque es todo el mundo, son varios vídeos, solo les mostramos algunos. Carmen, muy interesante, porque ha habido personas que han denunciado no solo el sonido, sino lo que el sonido les ha perjudicado. Sí, sí, porque tú imagínate tener este sonido constante, sobre todo en tu casa. Se oye más cuando estás dentro de tu domicilio, dentro de tu trabajo, que cuando estás en la calle. Es también un fenómeno curioso. Y todo el zumbido, un tiempo muy largo, ha provocado varios efectos físicos, entre ellos vómitos, dolores de cabeza, hemorragias nasales y mareos. Todo eso por esos extraños zumbidos. Siguiente viaje, vamos muy lejos. Nos vamos hasta Chile. En varias zonas de Chile, en febrero de 2011, han sido grabadas en Providencia, en Puente Alto y Peñalolén. En un principio los testigos, que lo están grabando además desde una terraza, piensan que es un barco, es como si fuera la sirena de un barco. Ya ¿Es verás. en la noche la diferencia? Sí. Escuchamos. Es como un barco, como dice. Con todo. Sonido constante y personas que incluso se dan cuenta de que es algo no habitual, Parece que nunca antes habían escuchado. una trompeta gigantesca, sí. O si recordáis en películas como Titanic, el ruido que hacen las chimeneas de esos barcos, pues eso es lo que parecía. De nuevo, se descarta cualquiera de esas posibilidades y sí que lo relacionan con un terremoto que ocurre precisamente en esas fechas en Chile. Horas después de estos sonidos ocurre un terremoto. Sí, ocurre un terremoto y en un principio se puede relacionar, es la Tierra la que está hablando antes de liberar esa energía que liberan los terremotos. Bueno, van hasta allí meteorólogos, climatólogos, ingenieros acústicos y no ven ninguna relación entre los terremotos y los sonidos. ¿Y en España? Es curioso, la primera vez que tocamos el asunto, muy por encima, en nuestro programa, en Milenio 3, en la cadena SER, empezamos a recibir un montón, ¿os acordáis?, de testimonios que en España habían escuchado de vez en cuando, o decían, esto es lo que yo he escuchado en algunas ocasiones, que no sé dónde proviene, pero que lo identificaban. Si tienen datos, por favor, vías de contacto, porque queremos seguir investigando, queremos llegar a la verdad. Ahora las hipótesis y más vídeos. Me marcho para hablar con Manolo Rodríguez, porque creo que él nos puede sacar de alguna duda. Manuel, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Con el zumbido de Hum, vaya quebraderos de cabeza que tenemos, ¿eh? ¿Qué será esto? Tú has estado analizándolo, estudiándolo. Te ha llamado la atención sobre todo uno de ellos, ¿no? Por la potencia que tiene. Bueno, en general un poco todos, ¿no? Pero el de Kiev es el más claro y se repite muchas veces y no tiene mucho ruido de los planos generales, ¿no? Con lo cual se está bastante definido, ¿no? Y se entiende muy bien. Incluso vamos a hacer una comparación, porque ahí también la red lo ha comparado, hay que decirlo, con algunas cosas más o menos clásicas. ¿Te parece que lo escuchemos primero aquí en esta gráfica, que todo se ve tan bien? Sí. Venga, vamos allá.